Hace como un año fui con mi familia a la playa. Vi cómo mis primos se fueron a meter a un pequeño estero que se encontraba a unos metros de la costa. Así que me dirigí hacia allá con ellos. Ya después de haber estado un buen rato ahí dentro, mi primo pequeño de 5 años, que se encontraba en la orilla jugando, me empezó a hablar para que fuera con él, y me mostró un pequeño muñeco de piedra, como de unos 10 centímetros. Yo me sorprendí mucho, porque el muñeco estaba perfectamente hecho. Además, en la parte de atrás tenía grabado un nombre, o eso es lo que parecía, porque no alcanzaba a distinguirse con claridad. Solo se veían las 2 primeras letras, S.A. Decidí llevarme el muñeco a casa y lo guardé en una bolsa junto a algunas conchas de mar que había estado recolectando. El problema empezó cuando llegamos a casa. Yo decidí lavar las conchas de mar junto al muñeco, pero este no se encontraba por ningún lado, y bueno, no le tomé mucha importancia. A la mañana siguiente mi primo tenía ronchas por todo su cuerpo, y sus papás pensaron que probablemente el agua del mar le había causado algún tipo de alergia. Así transcurrieron varios días, y mi primo se veía bastante mal. Su tono de piel era pálido, y mi familia estaba muy preocupada por él. Al parecer, el medicamento que el doctor le había recetado no le estaba haciendo ningún efecto. Una noche fui a verlo, pero él ya se encontraba dormido. Y fue entonces cuando, tirado en el suelo, logré ver a aquel muñeco. Solo que esta vez se veía diferente. Ya no era de color gris pálido. Ahora tenía un aspecto más humano. Me asusté mucho al verlo y llamé a mis tíos. Ellos tiraron el muñeco. Y mi vecina, que es curandera, cuando le contaron lo sucedido, dijo que ese muñeco al parecer estaba de alguna manera tomando el aspecto físico de mi primo. Dice que estos casos suelen suceder mucho, porque hay gente a la que le gusta hacer rituales o brujería con estos muñecos y los suelen dejar en cualquier sitio, esperando a que alguien llegue y los encuentre y sea víctima de su maldición. Mi primo, al parecer aquel día, había sacado al muñeco de mi bolsa. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Kevin Maskedman y hoy vengo a invitarlos a que el próximo sábado 6 de abril me acompañen a la presentación del libro de El bestiario de Morgenstern de mi queridísimo amigo Ricardo Segura Ger Dunkelheit, el cual se va a llevar a cabo en la Calaca Espacio Cultural a las 7 de la tarde, esto en la Ciudad de México, y yo estoy como invitado por allá, así que también va a haber ejemplares de Estoy Muerto y Sigo Gritando, los cuales pueden adquirir en el lugar, o si quieren pueden llevar el suyo y ahí con mucho gusto se los puedo firmar. La entrada es completamente gratuita, es a las 7 de la tarde y vamos a tener la presentación donde voy a formar parte y estoy como invitado, la firma de libros, nos vamos a tomar fotos y todo lo que ustedes gusten y deseen por allá. Les recuerdo, la Calaca Espacio Cultural, Ciudad de México, 7 de la tarde, 6 de abril. Nos vemos por allá. Cuando era un niño, cada verano solía quedarme a dormir en casa de mi primo durante varios días. Pasábamos el tiempo explorando en la zona con nuestras bicicletas o jugando en su habitación, pero mi parte favorita siempre era la noche, pues era cuando nos dejaban utilizar la computadora de la casa y buscábamos en sitios como YouTube algunos videos sobre fantasmas o cosas similares. En una de esas ocasiones, cuando yo tenía 9 años, mi primo me contó que había descubierto un juego bastante espeluznante llamado Bloody Mary, el cual consistía en ponerse frente a un espejo en plena oscuridad y recitar ese nombre 3 veces seguidas. Al hacerlo, el espíritu vengativo de esta chica se aparecería frente a nosotros para asustarnos. Obviamente sonaba espeluznante, pero siendo los niños curiosos y algo aventureros que éramos, decidimos jugar. Para hacerlo, entramos a un baño que estaba conectado con la habitación de mi prima, que tenía en aquel entonces 5 o 6 años. Debo admitir que ese lugar siempre me dio escalofríos, y hasta esa noche nunca supe cuál era la razón. Tenía su cuarto lleno de muñecas y peluches, y la mayoría de estos se ubicaban en repisas en lo alto de la pared. Volviendo a ese día, mi primo y yo entramos al baño, apagamos la luz,
y entre risas nerviosas recitamos 3 veces el nombre del fantasma. Pasaron un par de segundos y nada ocurrió. Así que mi primo me dijo que lo intentáramos una vez más. Sin embargo, yo tenía un presentimiento de que algo no andaba bien y le dije que lo mejor era irnos ya. Pensando que solamente estaba siendo un cobarde, me dijo que lo hiciéramos de nuevo y si nada pasaba nos podríamos ir. Acepté y lo volvimos a decir, pero antes de la tercera y última vez, escuchamos un fuerte golpe al otro lado de la puerta que me sobresaltó y me hizo gritar un poco. Esperamos solamente un par de segundos y abrimos la puerta lentamente, sin saber exactamente qué esperar al otro lado, aunque estoy seguro que jamás hubiéramos adivinado lo que íbamos a encontrar. Acomodados de una forma minuciosa, estaban todos los muñecos y peluches de mi prima sentados en el suelo, formando una especie de fila. Todos tenían su cabeza girada hacia la puerta del baño, como si nos estuvieran observando o acechando de alguna manera. Sin darme tiempo a reaccionar, mi primo comenzó a llorar y salió corriendo del cuarto, cosa que yo repliqué tan pronto como mis piernas me respondieron. Cabe aclarar que esa noche estábamos solos en casa, pues mis tíos y mi prima habían salido a comprar algo de cenar tan solo unos minutos antes. Cuando llegaron, nos regañaron por el desastre en la habitación y obviamente no nos creyeron cuando les dijimos lo que había pasado. Esto es algo de lo que ya no he vuelto a hablar con ninguno de mis primos, y aunque seguí visitándolos durante un par de veranos más, jamás volví a entrar a ese cuarto. Incluso hoy, a mis 23 años de edad, creo que todavía no me atrevería a hacerlo. Le sucedió a mi hermana. Hace años, cuando mi mamá era niña, su papá le regaló una muñeca. Era una de esas grandes, que tenía la estatura de un niño como de 3 años. Mi mamá amó tanto a esa muñeca, que siempre la conservó. Hasta hace unos 2 años, esa muñeca estaba guardada debajo de la cama de mi hermana, y a ella siempre le dio mucho miedo. Una noche mi hermana despertó, y dice que se le hizo muy raro que su brazo estuviera colgando, pues la cama estaba muy pegada a la pared, pero ahí estaba su brazo, colgando entre la cama y la pared. Cuando trató de sacar su brazo, sintió como si una pequeña manita de plástico la estuviera agarrando, y cuando logró sacarlo por fin, tenía unos muy pequeños dedos marcados en él. Ella se asustó tanto que me despertó. Después de eso, le dijo a mi mamá que ya no quería tener esa muñeca debajo de su cama. Mi madre accedió a quitarla de ahí, pero aún la conserva. No quiere deshacerse de ella. Recuerdo que cuando era pequeña, mi juguete favorito era un dinosaurio de plástico, que caminaba y rugía con baterías. Yo lo llamaba Rexy y lo tuve durante 5 años. Con el tiempo él empezó a descomponerse, al punto en el que tenía que pegarle la cola con cinta adhesiva. Pero mi mamá ya no quería verlo en la casa, porque daba una mala imagen, era un juguete demasiado viejo. Un día, mientras jugaba con él en el suelo, mi mamá lo tomó con la intención de tirarlo. Pero yo llorando le pedí que no lo hiciera. Ella se arrepintió y lo dejó en el suelo, y entonces pasó algo muy raro. Cuando lo puso en el suelo, él caminó y vino rugiendo hacia mí, aun cuando no tenía baterías. Cuando tenía como 4 o 5 años, dormía con mi hermana,
Teníamos una lámpara junto al juguetero que era tipo librero, en donde yo acomodaba mis Barbies, como en una reunión o como si estuvieran platicando entre ellas. En medio de la noche yo despertaba sin razón y veía cómo las muñecas movían sus brazos, sus piernas y sus cabezas. Alguna vez le puse un pequeño teléfono de Barbie en la mano a una de ellas y ella movía su brazo arriba y abajo. Eso me asustaba, así que pasaba un buen rato viéndolas moverse hasta que no podía más con el miedo y me iba a dormir con mis padres. Debido a la luz de la lámpara se podían ver muy claramente y yo estaba 100% despierta. Era muy chica, pero nunca fui una niña fantasiosa y mi vista siempre fue muy buena. Ahora, a mis 30 años, lo recuerdo perfectamente. Yo las veía moverse. Más raro aún es que nunca hacían movimientos que sus formas no les permitieran. Es decir, que nunca doblaban los brazos o las piernas. Nunca he conocido a alguien a quien le haya pasado lo mismo, aunque tampoco lo cuento mucho, porque sé que no suena real. Mi hija tenía un muñeco de peluche de Barney. Para ser sincero, nunca supimos de dónde lo había sacado. Primero creímos que se lo había regalado su abuela, pero ella nos confirmó que no era así. Y como mi hija apenas tiene 4 años, es imposible que nos diga de dónde lo sacó. En fin, el peluche reproduce las clásicas canciones del personaje y hace sonidos cuando le aprietas la panza. No es que tuviera algo de malo en un inicio, pero no pasó mucho tiempo para que nos diéramos cuenta de que no era un juguete normal. El muñeco comenzó a sonar por sí solo sin motivo alguno y siempre a altas horas de la madrugada. La habitación de mi hija está al otro lado de la casa, así que cada noche escuchábamos esas canciones a través del monitor para bebés. Creo que no hará falta explicar lo tenebroso que es escuchar esa música infantil entre la oscuridad a las 3 de la mañana. Varias veces escuchamos a la niña platicando con ese muñeco y diciendo cosas muy siniestras. Por ejemplo, una noche antes de enviarla a dormir, cuando escuché claramente cómo ella estaba gritándole y le decía: no voy a matarla, porque es mi mamá. El año pasado nos mudamos a otro país y pensamos que era la oportunidad perfecta para deshacernos de ese juguete maldito. Así que lo envolvimos en periódico junto a otros juguetes y ropa y nos deshicimos de él. Pero ese para nada fue el fin. No sé ni cómo describir el escalofrío que sentí cuando llegamos a nuestra nueva casa y al abrir la caja con las cosas que le pertenecían a mi hija, lo vi. Ese maldito muñeco de Barney de alguna manera nos había seguido al otro lado del mundo. Estoy completamente seguro de haberme deshecho de él y sin embargo, ahora mismo, mi hija está jugando con ese juguete espeluznante. Mi hermano me compró un elfo en el 2005. Siempre quise tener uno, y un día, él llegó y me lo regaló. Yo lo cuidaba como si fuera una persona real, pero poco a poco me fui olvidando de él. Un día mi madre se despertó en medio de la madrugada, porque detrás de su cama escuchó lo que parecían ser vocecitas de niños pequeños que estaban jugando. Ella no me lo dijo, hasta que un día, 3 o 4 años después, yo escuché en mi cuarto exactamente lo mismo. Por la oscuridad no podía percibir nada, solo escuché un grito agudo y después lo que parecían ser pasos. De ahí en adelante mis papás escuchaban ruidos casi todas las noches desde su closet. A veces se abrían las puertas y se azotaban. Ellos iban a revisar, pero jamás encontraban nada. Un día, mientras me encontraba viendo la televisión, escuché rasguños como de un animal muy grande. Eran en verdad muy fuertes y parecían venir de dentro de mi closet. Me asusté y lo abrí, pues pensé que podía tratarse de una rata de tamaño considerable. Pero para mi sorpresa, no había nada ahí. A decir verdad, jamás asociamos estos fenómenos con el elfo.
pues yo para esas fechas ya no le ponía atención. Pasaron los años, me casé y me mudé, llevándome todas mis cosas conmigo, incluso el elfo, pues tenía una carga sentimental para mí. Cabe mencionar que lo dejé en una caja, en el cuarto donde guardamos cosas, el cual estaba relativamente lejos de nuestro dormitorio. Al poco tiempo nació mi hijo, y cuando él tenía unos 8 meses, se dormía con nosotros. Un día desperté y sentí que mi hijo estaba en la orilla de la cama, a punto de caerse. Rápidamente me levanté para acomodarlo, pero cuando encendí la luz, me di cuenta de que el elfo estaba encima de él. Ese mismo día lo tiré a la basura y jamás volvieron a pasar esas cosas. Cuando tenía 10 años, mis tíos nos visitaron, y con ellos venían 2 preciosas muñecas que nos dieron a mi hermana y a mí. Ambas muñecas medían 60 centímetros. Eran como gemelas, pero tenían ciertas facciones de su rostro que las diferenciaban. La muñeca de mi hermana parecía tener una mirada angelical, y la mía era todo lo contrario, mostraba una expresión de frustración o enojo. Sin embargo, en ese tiempo no le tomé mucha importancia. Unos meses después pasó algo bastante raro. Una tarde mis padres salieron, por lo tanto mi hermana mayor se quedó a cargo de mí y de mi otro hermano pequeño. Pero mi hermano salió a la calle a jugar con sus amigos y mi hermana salió a la tienda a comprar algo de comer, porque al parecer mis padres llegarían hasta muy noche. Mi hermana me ofreció ir con ella, pero yo me negué, porque en ese momento estaban pasando la caricatura que tanto me gustaba. Ella no insistió más y se fue. Al acabar la caricatura apagué la tele y me puse a admirar mi muñeca que se encontraba en la pared, al igual que la de mi hermana. Mientras me dedicaba a observarla, de repente mi muñeca movió su brazo levemente. Yo no podía creer lo que acababa de ver. Pensé que quizá había sido sugestión mía. Mientras buscaba una explicación lógica, la muñeca comenzó a mover su cabeza de un lado al otro. No pude aguantar más el silencio y comencé a gritar. Llamé a mis padres y a mi hermana, aún sabiendo que nadie estaba en casa, pero afortunadamente esto sirvió para que la muñeca se detuviera. No recuerdo bien qué pasó después. Mi hermana dice que me encontró con los ojos hinchados de tanto llorar y observando a la muñeca fijamente. Esa noche tuve una pesadilla con esa muñeca, donde se burlaba de mí e intentaba arrancarme mi brazo derecho, diciendo que era como un castigo por no guardar su secreto. A la mañana siguiente les conté a mis padres acerca de la pesadilla, ya que sabía que si les contaba lo de la muñeca, no iban a creerme. Pero poco después comenzaron a pasar cosas muy extrañas relacionadas con esa muñeca. Rociaron agua bendita en ambas muñecas y también alrededor de la casa, pero después de eso, se me quitaron las ganas de jugar con ella. Actualmente las muñecas ya no están con nosotros, debido a que se remodeló la casa y por descuido, mi mamá las tiró a la basura. Una vez en la secundaria, nos pidieron que lleváramos a un muñeco para que lo cuidáramos como si fuese nuestro hijo. Yo, al no tener ningún muñeco, le pedí uno a una amiga la cual tenía muchos. Lo llevé a mi casa y esa misma noche comenzaron a pasar cosas extrañas. No pude dormir, ya que escuchaba lo que parecía ser el llanto de un bebé. Algo raro, porque en mi casa no hay bebés ni niños pequeños. Recuerdo que rápidamente me levanté de la cama y vi que el muñeco estaba en el piso, cuando no debería estar ahí. Al amanecer decidí devolvérselo a mi amiga. Yo tenía 5 o 6 años y mi hermana tenía 10. Ella tenía unas muñecas bastante descuidadas debido a que jugaba mucho con ellas,
y yo siempre le pedía a mi tía que antes de dormir, por favor cubriera esas muñecas con una manta para sentirme más tranquilo. Aunque eso no funcionaba del todo, pues mi miedo era tal que a veces dormía con mi primo debido a que pensaba que las muñecas bajarían y me matarían. Un día me levanté tarde y vi que mi familia estaba haciendo unas cosas en el patio. Quise ponerme mis zapatos para ir a ver en qué podía ayudar, pero cuando bajé de la cama, volteé hacia la derecha, y como de costumbre ahí estaban esas muñecas. Y yo, tratando de amarrarme las agujetas lo más rápido posible, no les quitaba la mirada de encima, cuando de repente, una de ellas, la más fea, movió la cabeza. Yo salí corriendo con un solo zapato puesto, y cuando me preguntaron qué había pasado, les conté todo. Mi tía fue a revisar conmigo y todo estaba normal. Obviamente no me creyeron. Hace poco le perdí la fobia a las muñecas, pero aún así me dan desconfianza, y cómo no, si mi hermana aún conserva esas mismas muñecas. Cuando era niño tenía un muñeco de Mazinger Z. Era un poco extraño porque en realidad nunca supimos de dónde salió. Simplemente un día lo encontré debajo de mi cama. Era un juguete que nadie más tenía, era completamente negro y solo la punta de su cabeza era de color rojo. Y otra cosa muy extraña era que sus pies estaban muy gruesos, dando la impresión de que fueran las pezuñas de algún animal. De hecho, varios compañeros de la escuela me llegaron a mencionar que este juguete, en lugar de parecer un Mazinger Z, se parecía más a un diablo. Nunca estaba donde yo lo dejaba, siempre aparecía en otro lugar. Aunque por mi edad no le tomaba importancia y siempre creí que era mi madre quien lo movía. Pero lo más extraño ocurrió una tarde, cuando jugaba con él y decidí enterrarlo en el patio, al lado de un árbol. Le puse una cruz hecha con ramitas, simulando una tumba, y en ese momento llegó mi madre y me habló para que fuera a comer. Comí lo más rápido que pude para seguir jugando, y cuando terminé, fui corriendo a donde había enterrado mi juguete. La cruz seguía ahí, tal y como la había dejado. Pero entonces comencé a excavar para sacarlo, y no lo encontré. Seguí buscando, al grado de abrir un agujero de más de 50 centímetros de ancho, y más de 50 centímetros de profundidad, pero no lo pude encontrar. Cabe mencionar que mis hermanos nunca salieron de la casa en el tiempo en el que estuve comiendo, y nadie más lo pudo haber desenterrado, porque desde donde yo estaba sentado se alcanzaba a ver el árbol. Llorando desconsolado regresé a mi casa para decirle a mi mamá lo que había pasado, pero cuando le dije que alguien se había robado mi juguete, ella molesta me dijo: ¿Cuál juguete? Si lo acabo de ver en tu cama. En ese momento sentí un temor enorme. Cuando fui a mi habitación, y ahí en mi cama, lo vi. Efectivamente, ahí estaba el muñeco que yo había enterrado. Después de eso lo tiré a la basura. Pensé que todo había terminado. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando al otro día, mientras me ponía mis zapatos para ir a la escuela, lo encontré debajo de la cama? Grité tan fuerte que mis hermanos y mi mamá corrieron para ver qué me había pasado. Le conté todo a mi madre y me dijo que para que yo estuviera más tranquilo, lo iba a regalar. Así que se lo dio a un vecino. El pobre de mi vecino, a los 2 días, fue atacado por un perro. Y esa misma noche tuve pesadillas en donde soñaba que el muñeco se convertía en un demonio. Me desperté en varias ocasiones durante toda esa noche. Al siguiente día, cuando regresé de la escuela, el muñeco estaba ahí de nuevo, sentado en mi cama. Yo comencé a llorar y mi papá, que ese día estaba en casa descansando, me preguntó qué me pasaba. Yo le conté todo y él, bastante escéptico, solo tiró al muñeco por la ventana. Él me cuenta que esa misma noche tuvo las mismas pesadillas que yo. Al otro día el muñeco estaba en la puerta. Mi papá lo agarró y salió de la casa. A lo lejos yo pude escuchar el sonido de un cerdo, como si estuviera chillando fuera de la casa. Y de ahí en adelante
no volvimos a ver a ese juguete. Varios años después, mi papá me contó que ese día llevó con él un poco de agua bendita y cerillos. Cuenta que cuando le echó el primer chorro de agua bendita, el muñeco empezó a sacar chispas, y mientras se quemaba, de él salían esos chillidos como de cerdo que yo había escuchado a lo lejos. Hace poco le pregunté a mis hermanos y a mi mamá sobre este juguete, pero ellos no recuerdan nada. Mi padre sí lo recuerda, pero diferente, ya que él dice que el muñeco que quemó no era un Mazinger Z, sino que este tenía la forma de un cerdo. Cuando tenía 10 años vivía con mi papá y mi hermana en una casa que constantemente era el centro de actividades paranormales. Las actividades eran tantas y tan fuertes que el cura de una iglesia incluso tuvo que realizar un exorcismo. Una de las muchas experiencias que vivimos tuvo relación con una muñeca que me encantaba. Era la muñeca de un bebé prematuro. Yo constantemente jugaba con él y lo llevaba conmigo casi a todas partes. Mis padres y algunos de mis familiares me decían que lo dejara, que sus ojos se veían muy extraños, pero era el color amarillo de ellos lo que me llamaba la atención. La incomodidad que el muñeco le causaba a mis padres los orilló a dejarlo una noche en el patio de la casa, junto a otros juguetes, ya que yo acostumbraba a dormir con él y con un peluche. Esa noche comenzó a llover y se escuchó a un bebé llorar, pero los gritos eran exageradamente desgarradores, tanto que mi papá salió solo para ver si no habían abandonado a algún niño en el baldío que teníamos al lado, pero no encontró nada. Él y mi madre cuentan que cuando regresó, yo les dije que mi bebé era el que estaba llorando porque lo había abandonado. Esto los asustó mucho y mi papá se fue a revisar nuestro patio. Cuando regresó, traía con él a mi juguete. Me preguntó quién le había puesto baterías, y yo le dije que ese muñeco no las tenía, porque su pancita era de tela. Mi papá comenzó a revisarlo, para ver si encontraba algún mecanismo, pero solo consiguió que llorara más fuerte. Fue ahí cuando le pedí que me lo entregara, y el juguete comenzó a moverse, y gritó entre sollozos: «Mamá». Mi madre me sujetó para que no lo tocara, y mi padre lo sacó a la calle y lo dejó ahí. Durante toda la noche se escucharon sus gritos y sollozos. A la mañana siguiente, mi papá lo bañó en agua bendita y le prendió fuego junto a mis otras 20 muñecas, para tratar de evitar más situaciones como esta. Esta es una historia acerca de una muñeca poseída que ni siquiera llegué a tener. Es muy común ver un anuncio de objetos malditos o juguetes poseídos en internet, y la mayoría lo tomamos siempre como un simple juego o una curiosidad. Hace un par de años estaba mirando muñecas poseídas en eBay, y una llamó de inmediato mi atención. Había algo en su mirada, no lo sé. El punto es que sin tomarlo demasiado en serio, me pareció que sería una anécdota interesante, algo para contar cuando vinieran amigos a la casa y la vieran en el estante. Así que decidí comprarla. Al día siguiente me di cuenta de que había cometido un grave error. No sé cómo explicarlo, pero empezaron a suceder cosas muy raras en mi casa. Empecé a escuchar risitas y pasos en el piso de arriba. Escuché también rasguños en las paredes y voces infantiles que susurraban en la oscuridad. La puerta del sótano se abrió por sí sola más de una vez, y las luces se encendían y apagaban sin razón. De hecho, la luz de mi habitación se apagaba durante varios minutos y luego se volvía a encender. No tenía sentido, pues mi instalación eléctrica era prácticamente nueva.
Mi gato, además, no dejaba de gruñirle a los rincones y de comportarse inquieto y agresivo, siendo que siempre había sido muy tranquilo y amistoso. Recuerdo que fui a trabajar aquel día y le conté a uno de mis compañeros sobre los extraños sucesos que estaban ocurriendo en mi casa. En ese momento, la lámpara de mi escritorio se encendió sin motivos, después se apagó y luego comenzó a parpadear como loca. Nunca había estado tan aterrorizado en mi vida. En cuanto llegué a mi casa, contacté al dueño de la muñeca y le rogué que cancelara mi compra. Llámenlo sugestión o como quieran, pero en cuanto la venta se canceló, todo volvió a la normalidad. No quiero ni pensar en lo que hubiese ocurrido si esa maldita muñeca hubiera llegado a mi casa. Soy fan de las cosas relacionadas con espíritus y todo eso. Confieso que he jugado a la Ouija y he contactado espíritus. Hace poco encontré un video sobre un ritual con un oso de peluche. El ritual se llama Hitori Kakurembo. Es popular en Japón, así que vi el video de cómo hacerlo. Consiste en jugar escondidas con el oso. El oso tiene que tener un nombre. Vas a abrirle la panza y sacarle el relleno, y en cambio lo rellenarás con arroz. Luego tienes que agregar algo tuyo, puede ser sangre si lo deseas, yo utilicé uñas. Y después coserlo con un hilo rojo y con el sobrante vas a enredarlo. Después debes meterlo en una tina con agua. Yo no tengo tina, así que decidí intentar en el lavabo. Y con una pluma o un objeto afilado, yo utilicé un cuchillo, lo apuñalarás 3 veces diciendo su nombre. Luego le dirás, ahora es mi turno. Entonces apagas las luces y te escondes. Debes llevar una vela contigo y el muñeco comenzará a buscarte para apuñalarte 3 veces, como tú lo hiciste. Se supone que si le ganas al oso, él te concederá lo que quieras. Para vencerlo tienes que tener contigo una taza de agua con sal. Cuando estés listo para enfrentarlo, debes escupirla sobre el oso y decir 3 veces, yo gané. Sentí mucho miedo a la hora de esconderme. Traía conmigo una pequeña vela y la taza de agua con sal. Esperé mucho escondida. No sé cuánto tiempo fue exactamente, así que decidí tomar la taza y empecé a buscarlo yo misma. Encendí las luces, pero jamás encontré al oso ni al cuchillo. Yo les recomiendo de verdad que no lo jueguen. Ahora a veces pienso que ese oso podría encontrarme y acuchillarme mientras duermo. A mí me pasó algo raro con un juguete. Días antes había fallecido mi hermana, y ese juguete de un dinosaurio era el favorito de los dos. Después de que mi hermana falleciera, en las noches comenzaba a sonar música del juguete, como si alguien estuviese jugando con él, cuando obviamente no era así. A pesar de esto, nadie en la casa estaba asustado por ello. Al contrario, sentíamos que mi hermana estaba con nosotros. Pero aún así, días después decidimos regalar este juguete, porque no paraba de sonar todas las noches y no nos dejaba dormir. Cuando era niña tenía una muñeca cenicienta de mi tamaño. Mi madre siempre la ponía en una estantería al lado de mi cama, que quedaba pegada a la pared. Yo solía despertarme porque sentía que no podía moverme, y al abrir los ojos, la muñeca estaba encima de mí. Comencé a ponerla en otros lugares de la casa a la hora de dormir, pero siempre volvía a aparecer en mi cama y me despertaba durante la noche. Eso siguió pasando hasta que mi madre se decidió a tirarla. Era realmente escalofriante despertar
y siempre ver el rostro de esa muñeca por la madrugada. Después de que falleció mi abuelo, una muñeca comenzó a aparecer en mis pies durante la noche. Mi madre no me creía, hasta una vez en la que dormí con ella. Mi madre despertó gritando y me dijo que algo la había mordido. En ese momento no encontramos nada raro, pero extrañamente, al ver a esa muñeca, notamos que tenía un poco de sangre en la boca. Quisimos tirarla, pero volvió a aparecer en la casa de alguna manera. Tratamos de quemarla, pero no funcionó. Actualmente la tenemos guardada en una caja de vidrio que está bendita, pero aún así, a veces la escuchamos llorar o gritar durante las noches. Esto pasó hace ya mucho tiempo, pero quisiera que mantuvieras mi identidad en secreto, debido a que algunas personas involucradas podrían sentirse aludidas. Mi madre trabajaba en una fábrica de juguetes, con varias licencias en su poder. Entre todo lo que producían, lo que más me llamaba la atención eran los muñecos Disney, específicamente de Mickey Mouse, que era mi personaje favorito en aquel entonces. Estamos hablando de principios de los años 90. Le pedí a mi madre por mucho tiempo que me trajera uno de esos muñecos que fabricaban, pero ella siempre me decía que estos no eran gratis y que era muy difícil que le regalaran uno. Además, en ese momento, económicamente, estábamos bastante mal. Aunque claro, yo no tenía idea de eso, yo solo quería mi muñeco. Una tarde mi madre regresó del trabajo, y con ella traía un regalo para mí. Se trataba de un muñeco de Mickey Mouse, el mismo que por tanto tiempo le había pedido. Yo estaba muy feliz y jugué durante horas con ese muñeco, pero la felicidad no duró mucho, ya que esa misma noche comenzaron a pasar cosas extrañas. Tanto mi madre como yo escuchamos ruidos muy raros y llantos como de bebé. Varias cosas de mi habitación estaban rotas al día siguiente y el muñeco había aparecido en un lugar distinto de donde yo lo había dejado. En fin, después de más o menos una semana de sucesos similares, ocurrió algo que aterró a mi madre. Yo me encontraba en la escuela y ella estaba descansando en la casa, ya que ese día había sido un día de asueto. De un momento a otro mi madre escuchó ruidos horribles que parecían provenir de mi habitación. Eran como chillidos. Ella los describió como algo muy parecido a un cerdo siendo sacrificado. Pero además de eso, podía oírse como los muebles y objetos de mi habitación eran arrojados y arrastrados por el suelo. Muy asustada y pensando que podía tratarse de un intruso, mi madre subió lentamente las escaleras y abrió la puerta de mi cuarto. Ahí vio algo que hasta ahora la hace temblar cada vez que lo cuenta. Al parecer, el muñeco de Mickey Mouse estaba tirado en el suelo, moviéndose de manera errática y espantosa. Dice que era como si el muñeco estuviera convulsionando, o como si tratara de levantarse, de ponerse en pie, pero no pudiera hacerlo. De él salían esos horribles chirridos, como de un cerdo, y las cosas de mi habitación estaban moviéndose de un lado a otro. Mi madre salió corriendo de la casa, y cuando volví de la escuela la encontré llorando en la banqueta, y ella no me quiso contar lo que pasaba, y tampoco me dejó entrar a la casa. Pasó mucho tiempo para que ella se decidiera a decirme lo que había visto, y también a contarme el origen de aquel muñeco, y lo que finalmente había pasado con él. Al parecer, ese Mickey Mouse le había pertenecido a la hija de su jefe, el encargado de la fábrica de juguetes. La niña había muerto a la edad de 14 años a causa de una extraña enfermedad, aunque se decía que la chica se había metido en cosas oscuras, que en su cuarto habían encontrado libros sobre rituales y tableros de Ouija. Después de su muerte, su padre había regalado toda su ropa y peluches. Entre ellos estaba ese muñeco de Mickey Mouse.
y mi madre se lo había pedido, ya que sabía que yo deseaba con todas mis fuerzas uno igual a ese. Después de todo lo ocurrido, mi madre le pidió a uno de nuestros vecinos que sacara al muñeco de la casa y se deshiciera de él. Desconozco qué habrá ocurrido con el muñeco al final, o si es que fue destruido, pero esta historia sigue siendo un tema de conversación en mi familia de vez en cuando. Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, dormíamos juntos. Teníamos en nuestra recámara un juguetero enfrente de nuestras camas. Entre todos los juguetes que teníamos, había un oso Winnie Pooh que tenía un libro en la mano. Una noche mientras dormíamos, mi hermano me despertó súper asustado, diciéndome que el oso le había guiñado el ojo. Yo me reí, le dije que estaba loco y mi hermano se volvió a dormir. En ese momento me ganó la curiosidad y volteé a ver al oso, y entonces a mí también me guiñó el ojo. No quiero que digas mi nombre si decides contar esta historia, ya que esto es algo que pasó hace muy poco tiempo y mi familia podría verse expuesta. Y yo no quiero eso. El mes de marzo de este año, mi hermanita menor murió en un accidente automovilístico. Era de noche, estaba lloviendo muy fuerte y mi mamá iba manejando. No pudo ver bien el camino, y de un momento a otro el coche derrapó y se volcó en una curva. Mi madre sobrevivió, pero mi hermanita no. Solo tenía 7 años. Obviamente esto destrozó a la familia. Mis papás se separaron poco tiempo después de eso, pues mi madre, supongo que por la culpa, empezó a comportarse de manera muy rara, y yo me quedé a vivir con ella para que no se sintiera sola. Mi hermana y yo dormíamos en la misma habitación, así que todas las cosas de ella siguen aquí, incluyendo a su muñeca favorita, la cual llevaba consigo la noche del accidente y que mi mamá trajo a casa. Es una muñeca de Elsa, el personaje de la película Frozen, que era su película favorita. La muñeca está muy maltratada y en su cabello rubio casi blanco aún se pueden ver algunas chispas oscuras de la sangre de mi hermanita. A mí me parece enfermizo, pero mi mamá no quiere deshacerse de ella, ni siquiera quiere lavarla. Aquí es donde viene la parte más extraña de todo esto. Y es que desde el día que mi hermana murió, mi mamá ha tratado esa muñeca como si se tratara de ella. En gran parte es por eso que mi papá se fue, pues mamá insiste en sentarla a la mesa con nosotros a la hora de la comida, le canta para dormir y la acuesta en la cama que era de mi hermana. Yo no soy supersticiosa ni nada por el estilo, así que lo primero que pensé era que mi mamá se había vuelto loca, que la muerte de mi hermanita la había afectado a un nivel muy alto. Pero hace como un mes, las cosas se pusieron aún más raras. La muñeca duerme en la cama junto a la mía. Yo nunca protesté, pues creí que si le seguía el juego a mi mamá, no la alteraría demasiado. Durante la noche comencé a escuchar murmullos a nivel muy bajo, que apenas si podía oírlos. Después escuché cómo las sábanas de la otra cama se movían, como si la muñeca cambiara de posición. Lo peor de todo fue en una ocasión, cuando comencé a escuchar cómo la muñeca lloraba. Lloraba igual que una niña de verdad. No parecía una grabación como la que algunos juguetes traen integrada. Lo que más me sorprendió fue cuando, muy preocupada, mi mamá entró en la habitación y comenzó a consolar a la muñeca. Ella también podía escuchar el llanto, pero lejos de asustarse, le cantó y la arrulló, hasta que la muñeca dejó de llorar. Desde ese día ya no quise dormir en ese cuarto y prefiero quedarme en la sala, donde me estoy quedando hasta ahora. Mamá ya casi no me hace caso. En cuanto llega del trabajo se pasa todo el tiempo con esa muñeca y me aterra quedarme sola en casa con ella. Una vez traté de deshacerme de ella. La tomé y la llevé afuera, la puse en el bote de la basura y cerré la casa con llave. Cuando mamá regresó,
Se detuvo en la entrada. Se quedó parada ahí por unos segundos y luego fue directo al bote de basura. Sacó a la muñeca de ahí y entró a la casa furiosa. No había manera de que ella lo supiera, pero me gritó y me acusó de haber puesto a mi hermanita en la basura. Lo dijo con esas palabras y yo enfurecí. Le grité que mi hermana estaba muerta, le dije que ella estaba loca y me encerré en mi habitación. Desde ese día hasta ahora, esa muñeca no me deja en paz. Por las noches se mueve y he despertado con ella sentada en el buró junto a mi cama, mirándome. Y sus ojos no son los de un juguete, parecen profundos y amarillentos, como los ojos de un animal. Mis cosas se pierden constantemente y siempre las encuentro días después, debajo de la cama, rotas y maltratadas. Mi mamá cada vez está peor. Ha comenzado a salir a la calle con la muñeca, a llevarla al cine o al parque. Y a mí cada vez me trata peor. Se pone muy agresiva y todo el tiempo está gritándome. No sé qué hacer. No sé qué sea esa cosa, pero sé que no es mi hermanita. Y sea lo que sea, no es algo bueno. Temo que esté manipulando a mi madre para que me haga daño. Si cuentas mi historia, solo no digas mi nombre, por favor. No necesito atención ni nada de eso. Simplemente quería desahogarme y necesitaba contárselo a alguien para poder sacar todo esto. Gracias por tu atención. Durante muchos años viví en un terreno en el que estaban construidas varias casas, donde vivían mis tíos, mis abuelos y mis papás. Era bastante común que todos los primos nos reuniéramos en la casa de alguno para platicar, jugar videojuegos o simplemente pasar el rato. Un día estábamos en casa de mis tíos y uno de mis primos había sacado sus juguetes. Entre ellos había uno que hacía gestos y sonidos y que funcionaba con baterías. Ese juguete nos daba muchísimo miedo. De hecho, en esa ocasión empezó a hacer ruidos y a mover su cara sin que nadie lo moviera. Así que con mucho miedo le quitamos las baterías y lo arrojamos dentro del closet de mi tía, con la intención de no verlo más. Pasó un rato y seguimos jugando, cuando de pronto empezamos a escuchar que el juguete estaba de nuevo hablando, algo que era prácticamente imposible, pues no guardaba energía ni mucho menos, y las pilas seguían en la mesita donde las habíamos puesto. Asustados, aunque curiosos, nos acercamos al cuarto de mi tía, mientras escuchábamos que el muñeco seguía hablando una y otra vez, hasta que escuchamos algo similar a rasguños pequeños en la puerta corrediza del closet. Eso fue más que suficiente para hacernos correr despavoridos de ahí. Llegamos a nuestra casa y aunque sí teníamos miedo, creo que nuestra inocencia infantil nos hizo reírnos un poco y pensar que tal vez se había metido un gato o quizá hasta un ratón y que estábamos exagerando las cosas. Esperamos unos minutos y regresamos a la casa. Cabe aclarar que en todo ese tiempo la familia estaba con mis abuelos y nadie había entrado de vuelta. Cuando regresamos, abrimos la puerta y vimos a ese muñeco recostado en la mesa del comedor. No estaba hablando, pero sabíamos que era imposible que llegara ahí por su cuenta, así que de nuevo nos fuimos y esta vez no regresamos por el resto del día. La verdad es que no sé si mis primos se terminaron deshaciendo de ese muñeco, pero al menos mi hermano y yo nunca lo volvimos a ver. En mi casa tengo 2 salas de estar, una antes de llegar a los cuartos y otra en la entrada. Hace unas semanas yo estaba tranquilo jugando videojuegos en la sala que está cerca de los cuartos. Estaba completamente solo, cuando en un momento comencé a escuchar ruidos en la otra sala. Cuando llegué vi a un muñeco de Plaza Sésamo, que no debería estar ahí. Él era quien hacía esos ruidos, y en ese momento no pensé mucho, y solo lo tomé y lo llevé a su lugar, con los demás juguetes de mi hermano menor.
Pensé que se había tratado de alguna falla que había hecho al muñeco hacer esos ruidos raros, así que lo apagué. Pero varios días después, durante una tarde, otra vez estando solo, escuché que volvió a hablar. No dijo nada extraño, solo eran las palabras predeterminadas que tenía el muñeco. Pero se me hizo de lo más extraño que lo hiciera, pues no tenía baterías. Lo tomé y lo golpeé hasta que dejara de hacer ruido. Ahora está guardado en el cuarto donde guardamos muebles viejos. Está sin un ojo y con la bocina que hacía ese sonido destruida. No sé si realmente había algo malo en ese muñeco, pero por si acaso me encargué de que no volviera a hacerlo. No me sucedió a mí, sino a mi padre. Cuando él tenía 7 u 8 años de edad, su madre, o sea mi abuelita, enfermó gravemente, al grado de estar todo el día durmiendo en la cama. Mi papá tenía un muñeco de peluche, el cual era su favorito, y siempre cargaba con él. Lo llevaba a los hospitales donde atendían a mi abuelita y jugaba al lado de su cama todo el día. Como pensaban que mi abuelita ya no iba a recuperarse, recurrieron a lo último que se les ocurrió. Decidieron llevarla con un curandero o chamán muy famoso en el estado de San Luis Potosí. Ellos en ese entonces vivían en la Ciudad de México, así que tuvieron que viajar por carretera. Mi padre, como de costumbre, llevaba su peluche, pero en el camino parecía que mi abuelita estaba empeorando. Cuando llegaron con el curandero ya era de noche, así que mi papá estaba muy asustado. Cuando entraron a la casa del curandero, se pudo percibir un olor muy desagradable. El hombre sentó en unas sillas de madera a mi papá, a mi abuela y a mi abuelo. Después, en una olla, comenzó a aventar unos polvos que despedían el mismo olor que habían percibido antes. Y después comenzó a gritar unas cosas en dialecto, ya que era una comunidad indígena donde se encontraban. Entonces comenzaron a escucharse grillos fuera de la casa, cada vez más y más fuerte. Mi papá se comenzó a asustar, y el sonido de los grillos llegó a tal grado que no se escuchaba otra cosa. Y después, por los hoyos de las paredes, comenzaron a entrar muchos insectos. Para ese punto mi papá ya estaba horrorizado y estaba llorando al igual que mis abuelos. El chamán gritó algo e inmediatamente los grillos se callaron. El hombre volteó a ver el muñeco de mi padre y ordenó que lo tiraran. Nadie entendía por qué, y él les dijo que a través del muñeco estaban haciendo que mi abuela enfermara. Resulta que ese muñeco se lo había regalado a mi padre, una señora con la que mis abuelos habían tenido problemas anteriormente. Ellos terminaron muy enojados, ya que creían que ese viaje a San Luis había sido una pérdida de tiempo. Cuando iban de regreso en la carretera, mi padre, quien ya no soportaba ver a mi abuelita enferma, agarró el muñeco y lo aventó por la ventana del auto. Al cabo de unas semanas, mi abuelita comenzó a sanar, como si de un milagro se tratara. Hoy en día mi abuelita sigue llena de vida, pero cuando le pregunto sobre esto, se pone pálida y siempre me cambia el tema. Mi hermana tenía una muñeca, de esas que son muy reales. Tenía el cabello corto, rubio y rizado, unos bellos ojos de vidrio, sus extremidades eran de plástico, al igual que su cabeza, y su torso era de trapo, relleno de algodón, y ahí dentro tenía la cosa que la hacía cantar. Cuando mi hermana apretaba el aparato que estaba dentro de la muñeca, ella decía: «Ángel de la guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día». Nosotras éramos muy dañinas con los juguetes, así que mi madre colgó la muñeca en la pared que estaba frente a la cama de mi hermana, y de esa forma mi hermana podía verla cuando nos íbamos a dormir. Una noche desperté porque oía llantos. Era mi hermana, que estaba escondida bajo las sábanas. Me levanté y traté de consolarla. Le pregunté qué había pasado, y ella dijo que la muñeca no la dejaba dormir, que cuando ella la miró, la muñeca empezó a mover los ojos y a parpadear.
Yo obviamente no le creí y me acerqué para quitarla de la pared, pero al tomarla, la muñeca que estaba mirando hacia la derecha giró lentamente los ojos hacia mí y empezó a cantar. La solté violentamente y corrí hacia la cama de mi hermana. Parecía que el aparato que la hacía sonar se había roto, porque la muñeca ya no cantaba con la dulce voz que tenía, sino con una tétrica y espantosa voz susurrante. Miré el reloj, pasaban de las 3 de la mañana, y al día siguiente pusimos a la muñeca en el ático, y no la sacamos nunca más de ahí. Cuando era niño, mi personaje favorito de caricaturas era Mickey Mouse. Tenía todo tipo de juguetes, libros, pósters y obviamente también muñecos de peluche de ese ratón. Sin embargo, con el paso del tiempo, mi pasión por este personaje fue disminuyendo y mis gustos comenzaron a cambiar. Así que poco a poco fui deshaciéndome de todas esas cosas relacionadas con Mickey. Para el momento en el que tenía 14 años, tan solo me quedaba una pequeña caja con objetos suyos, entre ellos un muñeco parlanchín. Una noche en la que mis papás salieron de casa, yo estaba en la sala viendo televisión cuando de pronto escuché un ruido proveniente de mi habitación. Era como si algo se hubiera caído. Me acerqué al cuarto y encendí la luz. Todo parecía en orden, excepto por la puerta de mi armario, que estaba entreabierta, y justo frente a ella se encontraba ese muñeco de Mickey. Pensando que tal vez lo había dejado colocado de tal forma que se había caído y abierto la puerta, simplemente lo tomé y lo guardé de nuevo. Pasaron unos minutos cuando escuché el mismo ruido de antes. Ahora estaba un poco nervioso porque me había asegurado de que no había más cosas que pudieran caerse. Sin embargo, intentando no sugestionarme, volví a revisar la habitación. El maldito muñeco estaba otra vez en el suelo, solo que ahora se encontraba mucho más cerca de la puerta. De hecho, a simple vista era claro que no había manera de que llegara hasta donde estaba con solo caerse. Sinceramente, el miedo ya estaba ganando terreno en mí, por lo que simplemente apagué la luz y cerré la puerta, pero no había dado ni siquiera un paso cuando escuché al otro lado la inconfundible voz aguda del ratón diciendo: «Hola, ¿quieres jugar conmigo?». Me quedé petrificado, ya que si bien el muñeco tenía la función de hablar, y esa era una de sus frases, para que esto ocurriera era necesario que alguien presionara un botón ubicado en su mano derecha, y por otro lado, ese juguete llevaba ahí por lo menos 5 años sin usarse, así que la batería para ese punto debía ser inservible. Sin embargo, a pesar de la situación, quise mantener la calma. Quise pensar que podía ser un mal funcionamiento debido al golpe. De verdad intenté ser racional, pero lo siguiente que pasó simplemente me quebró. La voz, aguda y un poco más distorsionada que antes, repitió la misma frase, y luego otra vez, y otra vez más. Pero no solo se escuchaba diferente, la forma en la que hablaba, muy acelerada, era simplemente espeluznante. Lo dijo una y otra vez, y ni siquiera supe en qué momento se detuvo, pues yo solo salí corriendo de la casa y esperé afuera hasta que llegaron mis padres. Con muchísima pena y pensando que no me iban a creer, les conté lo ocurrido. Afortunadamente, ambos fueron comprensivos y mi papá incluso entró al cuarto con la intención de tirar ese juguete a la basura. Pero Mickey ya no estaba por ningún lado. El closet estaba abierto tal cual yo lo había dejado, pero el juguete simplemente había desaparecido. No había ventanas o puertas abiertas, por lo que la idea de que alguien hubiera entrado a hacerme una especie de broma o incluso para robárselo no parecía ser lógica. Hasta el día de hoy, ya casi 10 años después, no sé qué fue lo que pasó esa noche y no he vuelto a ver ese muñeco de Mickey Mouse por ninguna parte.